Bienvenidos estudiante a este video en el cual vamos a abordar la esfera en el plano cartesiano de 3 dimensiones, es decir, en R3. Y para ello, pues recordemos que muchas de las fórmulas que se establecen para R2, para un plano cartesiano de 2 dimensiones, pueden extenderse en este caso para R3 o el plano cartesiano tridimensional. Por ejemplo, para el caso de la esfera, tenemos la fórmula para calcular la distancia. Recordemos que normalmente nosotros aprendemos que la fórmula para la distancia entre dos puntos es la diferencia de los valores x elevado al cuadrado más la diferencia de los valores y elevado al cuadrado. Pero como ahora estamos trabajando en 3 dimensiones, entonces añadimos la componente de la tercera dimensión, que sería z o del eje z. En este caso, pues nada más es una extensión o agregar ese término de z sub 2 menos z sub 1 elevado al cuadrado. De esa manera nosotros podemos encontrar la diferencia entre dos puntos o la distancia entre dos puntos en 3 dimensiones, dado que estos puntos pues tienen coordenadas x, y, z. Y de igual manera podemos encontrar el punto medio. El punto medio no era nada más que la suma de las coordenadas x dividido entre 2 y la suma de las coordenadas y dividida entre 2. De forma similar ahora a la fórmula que conocíamos previamente allá en educación básica, en la escuela o en bachillerato, pues hoy añadimos el componente de z sub 1 más z sub 2, todo ello dividido entre 2. Es decir, pues calculamos los puntos medios de las coordenadas x, coordenadas y y coordenadas z. Entonces, por definición sabemos que una esfera que tiene centro en x sub 0, y sub 0, z sub 0 y radio r está definida como el conjunto de todos los puntos tridimensionales x, y, z, tales que la distancia entre estos puntos x, y, z y el centro x sub 0, y sub 0, z sub 0 es nada más que la magnitud o el escalar r. Se puede usar la fórmula de la distancia para encontrar la ecuación canónica o estándar de una esfera con radio r. Si su centro es el x sub 0, y sub 0, z sub 0. Ahora, si x, y, z es un punto arbitrario o cualquier punto de la esfera, entonces la ecuación de la esfera queda definida de la siguiente manera: como x menos x sub 0 elevado al cuadrado más y menos y sub 0, todo ello elevado al cuadrado, más z menos z sub 0 elevado al cuadrado igual a el radio elevado al cuadrado. Como vemos, de las ecuaciones que nosotros aprendemos en bachillerato, nada más esto es una extensión agregando el término para la nueva dimensión z. Para que podamos comprender un poco más la aplicación de la esfera en R3, tenemos este ejercicio. Nos dice hallar la ecuación canónica o estándar de la esfera que tiene los puntos 5, menos 2, 3 y 0, 4, menos 3 como extremos de un diámetro. Para que podamos comprender el ejercicio de mejor manera, nos vamos a ir a GeoGebra y los vamos a graficar. El primer punto es el punto 5 menos 2, 3. Lo vamos a graficar. 5, 2, menos 3. En este caso nos vamos a alejar un poco para poder apreciarlo. Vemos que en la parte inferior aparece ese punto en nuestro plano de dextrogiro en R3. Y luego pues vamos a graficar, perdón, aquí tenemos, es menos 2, 3. Vamos a hacer una corrección. Bien, ahora sí, ya tenemos 5, menos 2, 3 y el otro punto es 0, 4, menos 3. Los graficamos y ahí tenemos ya los dos puntos. Entonces, estos dos puntos son terminales o extremos de la esfera, de tal manera que si nosotros los uniéramos a esos puntos generamos un diámetro. Entonces recordemos que para generar la ecuación de la esfera necesitamos en primer lugar
las coordenadas del centro. Entonces vamos a encontrar el punto medio de estos dos pares, bueno, no son pares, sino que son ternas ordenadas, de estas ternas ordenadas, para conocer ese centro, esas coordenadas que nos van a servir en la ecuación canónica. Entonces vamos a encontrar centro de la esfera y para ello pues vamos a utilizar la fórmula que tenemos acá. Esta fórmula la vamos a ocupar y pues entonces vamos a definir que la primera terna sería el punto 1 y este sería el punto 2. Sabemos que el primer número, en este caso para el punto 1, 5 es coordenada x, menos 2 sería coordenada y y 3 pues sería coordenada z. De forma similar para el punto 2, x sub 2 pues sería 0, y sub 2 sería 4 y z sub 2 sería menos 3. Entonces vamos a ir sustituyendo de una sola vez y me quedaría en este caso las coordenadas x sería 5 más 0, todo ello dividido entre 2, las coordenadas y sería menos 2 más 4, todo ello también dividido entre 2 por fórmula. Y luego las coordenadas z, que sería 3 más menos 3, todo ello pues también dividido entre 2. Bien, hacemos los cálculos y en este caso pues 5 más 0 es 5 y nos quedaría pues 5 medios, en este caso 5 entre 2 o pues lo mismo que es 2.5. Luego en el otro término tenemos menos 2 más 4, eso nos daría 2 positivo y el 2 del numerador entre el 2 del denominador nos da 1 como resultado. Y por otra parte, en las componentes z, 3 más menos 3, eso es 0, y 0 entre 2 pues nos daría 0. Entonces este sería el centro de la circunferencia. Ya tenemos el centro. Ahora, vamos a proceder a graficar ese centro para que nos podamos ir ubicando también en el plano tridimensional. Entonces tenemos como punto 5 medios, 1, 0. Bien, entonces ahí ya tenemos graficado los extremos de la esfera y también ya tenemos su centro, que en este caso sería C. Bien, ahora necesitamos conocer el valor del radio. Entonces aquí tenemos dos opciones. Una, podríamos calcular la distancia entre los extremos y pues ese valor dividirlo entre 2, o simplemente calculamos la distancia entre el centro y uno de los extremos. En este caso pues vamos a aplicar esa definición del radio. Vamos a calcular el radio con la fórmula de la distancia y vamos a tomar en este caso al centro y a cualquiera de los dos puntos. Entonces aplicamos la primera fórmula vista en este video, que sería la fórmula de la distancia. Entonces vamos a tomar en este caso al centro y al punto 1 para calcular el radio. Entonces tenemos que distancia es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de cada una de las componentes. Entonces empezamos del centro al punto extremo 1. Entonces nos quedarían las componentes x, nos quedaría 5 menos 5 medios, todo ello elevado al cuadrado, más 1 menos 2, todo ello elevado al cuadrado, más 0 menos 3, todo ello elevado también al cuadrado. Bien, y pues en este caso vamos a ir resolviendo
nos podemos apoyar de la calculadora para agilizar esos cálculos. Y en este caso pues tendríamos 2.5 al cuadrado, que es el resultado de la primera diferencia. En la tercera diferencia, pues en la segunda, perdón, 1 menos menos 2, eso nos daría 1 más 3 por la ley de los 1 más 2, que es 3 por la ley de los signos. Y 0 menos menos 3, pues nos daría también 3 al cuadrado. Entonces obtenemos un resultado de 24.25. Entonces le vamos a sacar raíz cuadrada a 24.25. Y veamos, raíz cuadrada de 24.25 nos da como resultado 4.92 aproximadamente. Entonces aquí vamos a concluir, cambiamos la D por radio, por R, y esto nos daba un valor de 4.92 aproximadamente. Y lo podemos venir a comprobar nosotros a GeoGebra. Vamos a usar la función de segmento desde el punto A que estábamos trabajando, el punto C, pues tenemos 4.92. Entonces está comprobado nuestros resultados, en este caso el valor del radio. Bien, entonces prácticamente si ya tenemos nosotros el centro y el radio, podemos calcular la ecuación de la esfera, que sería la tercera fórmula que tenemos nosotros acá. Entonces, ya como resultado, vamos a escribir por acá la ecuación de la esfera. Usando el centro que habíamos calculado previamente y usando el radio, nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos entonces x menos la coordenada x del centro, que sería 5 medios, elevado al cuadrado, siguiendo la fórmula, más, ahora lo vamos con la componente y menos 1 elevado al cuadrado. Ahora vamos con las componentes z, más z menos 0, que en este caso solamente me quedaría pues z, igual al radio al cuadrado. Entonces me quedaría 4.92 elevado al cuadrado. Y pues haciendo todas las operaciones indicadas que se puedan realizar, pues esto queda así indicado. Tenemos y menos 1 también de forma indicada. Este término nos quedaría nada más como z al cuadrado. Y pues en este caso, pues acá al elevar al cuadrado, recordemos que nos da 24.25. 24.25. Entonces, ahora podemos proceder en GeoGebra a escribir esta ecuación canónica, o usemos las funciones que ya nos da GeoGebra. En este caso, aquí tenemos la opción de esfera, nos dice centro y un punto, entonces vamos a tocar el centro y un punto. Y acá tenemos, si nosotros revisamos por acá en la vista algebraica, si revisamos en la vista algebraica, pues coincide esta ecuación de esta esfera que hemos graficado, coincide con lo que justamente habíamos calculado. Y de esta manera, pues nosotros hemos aplicado los procedimientos de n vectores en aplicaciones principalmente para R3 o un plano tridimensional. Y pues todo esto lo podemos extender para las diferentes operaciones o ejercicios que se puedan realizar con una esfera.